En los últimos días ha circulado bastante información en redes sociales relacionada con el entrenador fisicoculturista que actualmente trabaja con Namjoon, Taehyung y Jungkook. Este entrenador suele compartir en su canal de YouTube o en sus redes distintos fragmentos de sus rutinas de entrenamiento, mostrando cómo entrena a diferentes clientes, entre ellos Namjoon, Taehyung y Jungkook, entrenando juntos. Conviene aclarar desde el inicio que este tipo de contenidos forman parte del trabajo del entrenador y que su canal es un espacio profesional donde muestra métodos, rutinas y dinámicas propias de su disciplina. Sin embargo, las seguidoras del Taekook, no todas, pero la gran mayoría, se apresuró a interpretar el video desde un ángulo romántico, asegurando que se trataba de contenido dedicado exclusivamente a Taehyung y Jungkook. Incluso hubo quienes afirmaron que el entrenador apoya esa supuesta relación y que presta su canal para que ambos puedan mostrarse libres. Estas son narrativas construidas que una vez más reflejan la manera en que algunas personas intentan ajustar cualquier situación a sus creencias previas. El malentendido surgió principalmente por las publicaciones que Tae hizo, donde se mostraba entrenando en compañía de Jungkook, lo que llevó a algunas personas a pensar que siempre asistían solo los dos. Sin embargo, en el blog del entrenador se pudo ver claramente que también estaba presente Namjoon, e incluso en otros momentos se registró la presencia de Hobi. Es decir, no se trataba de un espacio privado para dos, sino de una rutina compartida entre varios miembros del grupo. De hecho, el video mostraba a los tres compitiendo de forma amistosa para ver quién realizaba mejor los ejercicios o quién tenía mayor resistencia muscular. Todo se desarrolló en un contexto normal de entrenamiento, sin nada extraordinario ni indicios de lo que algunas imaginaron. Un momento que llamó la atención ocurrió cuando Taehyung decidió grabar a Jungkook desde el suelo mientras este realizaba su rutina. Jungkook, que al parecer no estaba cómodo con ser grabado en ese instante, le pidió que dejara de hacerlo. Tae, lejos de detenerse, continuó riéndose mientras sostenía la cámara. Para una parte del fandom, ese gesto no fue visto como algo romántico, sino como una falta de respeto al espacio personal de Jungkook. No obstante, para las seguidoras del Taekook, este fue un momento romántico, una especie de broma entre pareja, que según ellas, confirmaría sus teorías. La comparación es llamativa. Si en lugar de Tae hubiese sido Jimin quien insistiera en grabar a Jungkook contra su voluntad, seguramente estas mismas personas lo habrían descrito como acoso o incomodidad, llegando incluso a exigir a HYBE que interviniera. El doble estándar con el que se analizan las situaciones es evidente. Ahora hubo una situación que molestó a muchos y se trata de unas palabras de Taehyung que luego fueron desmentidas por el mismo entrenador cuando Jungkook no pudo asistir por un dolor en el hombro. Durante la grabación, Tae comentó en tono de broma: "Hoy, como John Jungkook decidió fingir que está enfermo, solo soy yo. Solo Kim Namjoon y yo grabando YouTube hoy". El entrenador aclaró que Jungkook realmente estaba enfermo y que no había nada de fingido. El comentario de Taehyung no fue del todo bien recibido, ya que aunque pudo haber sido una broma, no resultó agradable para todos, especialmente porque podía interpretarse como restarle credibilidad a la condición de Jungkook. Además, la manera en que Tae dijo "solo soy yo grabando" y luego corrigió para incluir a Namjoon, dejó en algunos la impresión de que minimizaba su presencia, como si no fuera importante recordar a Namjoon. Y esto no es una observación mía. Quienes resaltaron aquello fue el fandom de Namjoon, y lamentablemente Namjoon también recibió hate porque estas personas tóxicas dijeron que le estorbaba y fuera a arruinar la cita del Taekook. A pesar de la claridad con la que el entrenador explicó la situación, ciertos fans insistieron en que ese día estaba planeado que solo Tae y Jungkook grabaran juntos y que Namjoon simplemente se metió en la grabación.
La realidad, sin embargo, es que Namjoon se integró naturalmente a la rutina. Desde el inicio se trataba de un entrenamiento compartido, no de un espacio exclusivo para dos. Este tipo de reacciones no es nuevo dentro del sector Taekook del fandom. Con frecuencia, cuando otros miembros aparecen compartiendo tiempo con Taehyung o Jungkook, son señalados como obstáculos o interferencias. Se ha visto repetidamente cómo atacan a distintos integrantes por el simple hecho de convivir con ellos, bajo la idea de que se entrometen en una supuesta relación. Esto genera un ambiente tóxico, donde solo se acepta aquello que refuerza las creencias del grupo, y se rechaza o ataca lo que no encaja con esa narrativa. Como sabemos, Jimin hizo recientemente otra donación significativa. Entregó 100 millones de wons a estudiantes de la provincia de Jeolla del Norte, sumando así un nuevo gesto a la lista de aportes que ha venido realizando en distintas regiones de Corea. Antes ya había donado en Busan, en la provincia de Jeolla del Sur, y en la provincia de Gangwon. Esta acción no es algo aislado, sino parte de un compromiso que Jimin ha mantenido año tras año, siempre a través de su padre, quien suele encargarse de los trámites y la comunicación oficial. Según informó la Oficina de Educación de la provincia de Jeolla del Norte, el 25 de julio, el padre de Jimin se comunicó directamente con la oficina del superintendente interino para transmitir la voluntad de su hijo y dejar clara su intención de donar. Los 100 millones de wons fueron depositados el día 18 de ese mes en la cuenta de la Fundación Becas del Amor. Y a petición de Jimin, la donación se realizó de manera silenciosa, sin ceremonias públicas ni actos oficiales. La intención, como en todas sus contribuciones anteriores, era mantener un perfil bajo y evitar que el gesto se convirtiera en un espectáculo mediático. Aún así, la oficina provincial expresó públicamente su agradecimiento, ya que los fondos se utilizarán para apoyar los estudios de estudiantes de bajos recursos de la región. Esta no es la primera vez que Jimin muestra su compromiso con la educación y el bienestar de los jóvenes. Desde 2019, cuando inició con la Oficina de Educación de Busan, ha ido extendiendo su ayuda a otras provincias como Jeolla del Sur, Gangwon, Chungcheong del Norte y Gyeongsang del Sur. Es decir, sus aportes no son hechos aislados ni recientes, sino una labor constante y sincera que demuestra el valor humano que lo caracteriza. Sin embargo, pese a que Jimin siempre ha querido mantener estos gestos en silencio y sin protagonismo, inevitablemente las instituciones beneficiadas terminan agradeciéndolo públicamente, lo que nos permite conocer estas noticias. Lo lamentable es que, a pesar de la bondad y la generosidad que reflejan estas acciones, Jimin no se libra de las críticas injustas. Algunos haters volvieron a atacarlo, asegurando que estas donaciones son solo una estrategia para limpiar su imagen y desviar la atención de un incidente reciente en el que se vio involucrado. Pero estos comentarios carecen de fundamento. La donación se llevó a cabo en julio, mucho antes de que ese asunto apareciera. Esto demuestra que quienes lo critican ni siquiera se toman el tiempo de informarse correctamente y muestran una clara falta de comprensión lectora. Además, ¿cómo es posible juzgar a alguien que realiza obras sociales y ayuda a los demás? Un acto de bondad no debería ser cuestionado ni interpretado con malicia. Incluso dentro del fandom, a veces surgen comentarios dolorosos como «Sí, Jimin recibe hate, pero no tanto como otros miembros», lo cual demuestra lo contrario. Siempre se le busca cualquier pretexto para atacarlo o minimizar sus logros. Jimin ha sido blanco de críticas desde hace años, y aunque muchos intenten silenciar este hecho, la realidad es que él sí ha recibido un nivel de odio constante que no puede pasarse por alto. En este contexto, resulta muy reveladora la experiencia compartida por la exdirectora del programa You Quiz on the Block. Ella contó que durante la entrevista con BTS hubo una respuesta de Jimin que jamás olvidó. Cuando le preguntó cómo se sentía últimamente como persona,
Él respondió con una sinceridad profunda: siempre tengo que dar algo para que alguien se quede a mi lado. Estas palabras, duras y conmovedoras, reflejan el peso que carga Jimin y el impacto del hate en su vida. En lugar de hablar de lo que disfruta como miembro de BTS, eligió expresar una inseguridad personal, quizá porque necesitaba que alguien simplemente le preguntara: ¿cómo estás? La directora comentó que al escucharlo, sintió el deseo de comprender más sobre su historia y la manera en que ha aprendido a manejar esas emociones, reconociendo al mismo tiempo la fortaleza con la que enfrenta esas dificultades. Este testimonio confirma lo que muchos ya sabemos. Jimin no es ajeno al odio ni a la presión, pero ha demostrado una fortaleza mental extraordinaria. Ha soportado durante años ataques injustificados y aún así continúa mostrando amor, bondad y generosidad hacia los demás. No es ingenuo ni ajeno a lo que sucede. Al contrario, es plenamente consciente de la situación, pero decide mantenerse firme y seguir adelante. Muchos artistas, debido a la presión, el hate y las dificultades emocionales, han llegado al límite y han tomado decisiones extremas, dejando de vivir. En ese sentido, la resiliencia de Jimin es admirable, porque ha pasado por situaciones muy difíciles y a pesar de todo, no ha permitido que lo destruyan. Por eso, se puede decir que Jimin es uno de los artistas más fuertes de la industria, no solo por su talento, sino por la manera en que enfrenta la adversidad.